Pensemos por un momento en las refinerías y plantas químicas más colosales del mundo. Inmensas ciudades de acero, un laberinto infinito de tuberías, chimeneas enormes. Sí, monstruosidades de metal que consumen una energía que cuesta hasta imaginar. Exacto, una cantidad de energía casi incomprensible. Todo diseñado para mantener la civilización moderna en marcha. Pero, ¿qué pasaría si el secreto para reducir radicalmente el tamaño de esas instalaciones dependiera de algo que solemos ver en un escritorio? ¿Te refieres a la impresión 3D? Claro. Eso es, la misma tecnología que se usa para imprimir pequeños muñecos de plástico. Vale, vamos a desgranar esto, porque la misión de este análisis a fondo es examinar un avance que parece sacado de una novela de ciencia ficción, pero que está transformando la industria pesada global ahora mismo. Y es un cambio que está ocurriendo a nivel microscópico, que es lo más curioso. Totalmente. Nos basamos en un comunicado de prensa oficial de la compañía BASF que salió el 19 de marzo de 2026. Básicamente anuncian que ya está en marcha la primera planta a escala industrial del mundo dedicada a fabricar catalizadores impresos en 3D. Así es. Y creo que es importante dejar claro desde el primer segundo que el objetivo de esta inmersión no es en absoluto tomar una postura corporativa ni validar la estrategia de esta multinacional. Por supuesto, aquí no estamos para hacer publicidad a nadie. Exacto. La misión aquí es analizar rigurosamente los datos del documento. Queremos entender cómo esta aplicación tan específica de la impresión 3D busca resolver, los grandes cuellos de botella en la producción global de materiales. Es un ejercicio de disección pura. Porque lo que está en juego es la eficiencia misma de cómo fabricamos casi todo lo que nos rodea. Y resulta verdaderamente fascinante, yo al menos estoy asombrada, pensar en aplicar esta extrusión por capas a la maquinaria invisible de la química mundial. Es un salto conceptual enorme, desde luego. Sí, sí. Pero a ver, para entender el impacto real, primero hay que visualizar qué es exactamente lo que sale de las líneas de producción en esa nueva planta de BASF, que está en Ludwigshafen, en Alemania. Bueno, el documento habla de la tecnología X3D, que es el nombre comercial, enfocada en la producción de catalizadores. Claro, y antes de meternos con las geometrías y las formas, igual vendría bien refrescar por qué un catalizador es tan crítico en una fábrica, ¿no? Material que permite que dos sustancias químicas reaccionen de forma rápida y controlada. Sustancias que de otra forma igual tardarían años en reaccionar o necesitarían una barbaridad de calor, ¿verdad? Justo, necesitarían temperaturas o presiones extremas. El catalizador se mete en medio, acelera todo, pero no se consume en el proceso. Es como el motor silencioso que permite fabricar fertilizantes, plásticos, medicamentos. O sea, sin catalizadores, la industria moderna no existiría. Y el salto cualitativo ahora es cómo los fabrican. Históricamente, y corrígeme si me equivoco, eran polvos, esferas diminutas o cilindros extruidos. Sí, formas muy básicas. Pero la información técnica detalla que con esta tecnología X3D los catalizadores se producen con, y cito literalmente, geometrías diseñadas de forma óptima. Además, sirven para metales preciosos, metales base, de todo. Una versatilidad brutal, ¿sí? Pero aquí es donde cuesta visualizar el concepto. O sea, ¿qué significa exactamente diseñar la geometría de algo que facilita reacciones químicas? Lo fascinante aquí es cómo cambia el paradigma del diseño espacial. A ver, para entendernos. Tradicionalmente, rellenar un reactor con gránulos de catalizador es como llenar un bote de cristal con miles de canicas. Vale, me imagino el bote lleno. El líquido, o el gas, tiene que abrirse paso a la fuerza por los huecos aleatorios que quedan entre esas esferas. Es un caos. Pero con la impresión 3D, imaginemos que en lugar de canicas sueltas, diseñamos una ciudad entera. Con calles y todo. Exacto, pero autopistas que no están solo a ras de suelo, sino perfectamente calculadas y superpuestas en múltiples niveles, en 3 dimensiones. El tráfico, que serían las moléculas químicas, fluye por túneles trazados por ordenador para que no haya ni un solo atasco. O sea, un sistema de autopistas multinivel donde el flujo es perfecto. Esa analogía clarifica muchísimo el concepto, pero a mí esto me genera un escepticismo casi inmediato. A ver, cuéntame. El análisis dice que esta estructura combina una alta estabilidad mecánica con una estructura muy abierta. Y yo me pregunto, si diseñas un material tan poroso, con tanto hueco para que pasen los gases,
¿no se vuelve súper frágil? Es la duda lógica, sí. Claro, porque el interior de un reactor industrial no es un balneario, es un infierno de fluidos a presión, vibraciones a lo bestia. ¿Cómo es posible que algo tan lleno de espacios vacíos no se haga añicos? Pues fíjate, esa es la gran paradoja de la ingeniería de materiales, y resolverla es el verdadero triunfo de esta tecnología. Tradicionalmente siempre ha habido que ceder en algo. Si querías que algo fuera muy resistente, tenía que ser macizo y denso. Lógico, un bloque sólido. Y si necesitabas que fuera poroso, asumías que iba a ser delicado y quebradizo. El avance de la X3D es que se salta esa regla. Al imprimir capa a nivel microscópico, no haces un bloque sólido lleno de agujeros al azar. Estás construyendo una matriz matemática. Piensa en una catedral gótica. Ah, claro, entiendo por dónde vas. El concepto de soportar muchísimo peso sin usar bloques macizos, como los muros ciegos de antes. Exactamente. Una catedral gótica usa arcos ojivales y arbotantes. Son estructuras que permiten muros que son casi todo cristal, enormes vidrieras, pero aguantan miles de toneladas de piedra sin venirse abajo. El diseño de la forma da la fuerza, no la cantidad de material. Justo. Pues a escala microscópica, esta impresión 3D hace lo mismo. Mantienes alta estabilidad mecánica para resistir las presiones del reactor, pero dejando los ventanales abiertos para que los fluidos pasen a toda velocidad. Entendido. Estoy fascinada. Es un triunfo de la geometría sobre la fuerza bruta. Y esto nos lleva a la segunda fase del análisis, porque una vez que entendemos la forma, hay que ver cómo altera la termodinámica de la fábrica. Que es donde se ve el ahorro de verdad. Eso es. Los datos técnicos hablan de dos cosas concretas dentro de los reactores. Una reducción significativa de la caída de presión y un aumento simultáneo del área de superficie catalíticamente activa. Dos conceptos que durante un siglo han sido los peores enemigos en la ingeniería de reactores. Si mejorabas uno, empeorabas el otro. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿Por qué chocan estas dos variables? Para entender lo de la caída de presión, imaginemos que bebemos por una pajita. Si coges una pajita normal, despejada, y soplas, apenas te cuesta esfuerzo, ¿verdad? El aire pasa fácil. Sí, ningún esfuerzo. Pero imaginemos que rellenamos esa misma pajita con arena fina. Si intentas soplar, te pones rojo del esfuerzo. La resistencia de la arena frena el flujo en seco. O sea que, a nivel de una fábrica, dejar de soplar arena y volver a una pajita despejada significa apagar compresores y motores gigantescos, máquinas del tamaño de un edificio que antes estaban 24 horas forzando el paso del gas. El ahorro de electricidad tiene que ser brutal. Es monumental. Llenar un reactor con catalizadores densos normales es como esa pajita con arena. Gastas una energía eléctrica y térmica brutal solo para empujar los gases. La matriz 3D Aguerta elimina esa fricción y usas una fracción de la energía. Claro. Pero, y aquí entra el segundo problema, no puedes simplemente quitar la arena y dejar el tubo vacío, porque necesitas superficie de contacto. La reacción química ocurre solo en la superficie del catalizador. Cuanta más área toque a los químicos, más rápida es la reacción. Ya, si haces el catalizador como un cubo sólido perfecto, el líquido resbala por fuera rapidísimo, cero fricción, pero todo el centro del cubo es peso muerto. No sirve para nada. Precisamente. Por eso siempre trituraban el catalizador hasta hacerlo casi arena, para maximizar la superficie activa. Pero claro, la arena ahoga el flujo y te arruinan la factura de la luz. El problema del que hablábamos. El logro radical de imprimir en 3D es que creas canales internos súper intrincados. Consigues una superficie de contacto gigantesca, mucho mayor que con los gránulos, pero ordenas el vacío para que no obstruya nada. Resuelves el conflicto histórico, de golpe, lo cual explica los resultados que da BAF. Mayor rendimiento del reactor, mejor calidad del producto porque la reacción es más uniforme y un bajón tremendo en el consumo de energía. El escenario ideal para cualquier ingeniero, aumentar producción gastando menos. Pero claro, la teoría en un papel o en un laboratorio de pruebas siempre suena maravillosamente bien. Para que no nos quedemos en pura especulación técnica, hay que salir a la cruda realidad de la cuenta de resultados de una fábrica real. Y el documento aporta pruebas en el mundo real, que es lo vital aquí. Exacto. No se quedan en proyecciones. Documentan un caso comercial que ya funcionó el año pasado, en el 2025, una empresa china de química fina llamada Anhui Quintung. Sí, llevan años probándolo, tanto en interno como con clientes externos. Y el documento es muy específico para anclarse en la realidad. Habla de catalizadores de ácido sulfúrico modelo O4 115X3D.
muy concreto. Citan al director general Ether Yu, diciendo que tuvieron un arranque suave de la planta y luego una mejora drástica en el rendimiento. Sí, alcanzaron máximos históricos, ¿verdad? Eso dicen, máximos históricos de producción en la historia de la instalación y beneficios económicos inmediatos, tanto que se han comprometido a actualizar otras fábricas. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque no es un experimento pequeñito en un garaje. Si conectamos esto con el panorama general, el caso de esta empresa china es la pieza clave del puzzle. A ver, la producción de ácido sulfúrico es uno de los químicos más producidos y más corrosivos que existen. Madre mía, es que suena peligrosísimo. Lo es un sector ultraconservador y estricto. Cambiar el núcleo de una planta activa, o sea, cambiar el lecho del catalizador, es como hacer una cirugía a corazón abierto con el paciente despierto. El riesgo es bestial. Un fallo ahí y te quedas sin fábrica. Un error de cálculo te para la producción, te genera un problema de seguridad enorme y pierdes millones en horas. De ahí la importancia de lo que decía el director general, lo del arranque suave. Totalmente. Un arranque suave en esto roza lo milagroso. Significa que lo que el ordenador predecía en Alemania pasó exactamente igual en la fábrica de China. No hubo sobresaltos. Para un jefe de planta eso tiene que ser la gloria bendita. Claro. Y si además ese cambio te da un récord histórico de producción sin disparar la factura de la luz, la percepción del riesgo en la industria cambia de golpe. Ya no es un experimento peligroso, es el nuevo estándar. La adopción masiva se vuelve inevitable. Y eso nos da la justificación lógica de por qué BASF está montando una planta gigante en Alemania. Esta nueva planta en Ludwigshafen a escala industrial no es una apuesta a ciegas, es que necesitan acortar plazos para cubrir una demanda que ya han validado. ¿Tienen que producir a gran escala? Ya. Y ojo a las cifras de la empresa que hace esto, porque el comunicado recuerda que BASF generó unos 60.000 millones de euros en 2025. Tienen casi 108.000 empleados a nivel mundial. Que un gigante así mueva su infraestructura hacia esto no es una tontería. Es un giro tectónico, literalmente. Una empresa de 60.000 millones no hace la primera planta industrial del mundo de algo así, sino espera que sea la base de su negocio a largo plazo. Y la propia cúpula directiva lo deja ver. Hablan de un cambio en la dirección justo ahora, en abril de 2026. Sale Detlef Ruth, de la vicepresidencia de Catalizadores, y entra Yashiqiang Liu, el 1 de abril. Un relevo en un momento clave. Sí, y dicen expresamente que esto es un facilitador clave, que da una ventaja competitiva brutal por la velocidad y la eficiencia en el uso de materias primas. Que organicen la dirección mundial en torno de esto demuestra su peso estratégico. Esto plantea una pregunta importante si miramos el fondo de todo este movimiento. El comunicado dice claramente que el objetivo general de BASF es la transformación hacia las cero emisiones netas, el famoso net zero. Sí, la gran palabra de moda en todas partes. Exacto, pero el discurso público de la descarbonización casi siempre habla solo de la fuente eléctrica. Cerrar plantas de carbón, poner millones de placas solares, molinos de viento gigantes. Pero para la industria pesada, el reto es muchísimo más profundo que simplemente enchufarse a una red verde. Claro, porque comprar electricidad renovable te soluciona de dónde viene la luz. Pero si tu fábrica sigue desperdiciando calor y energía a lo bestia por dentro, sigue siendo tremendamente ineficiente. Exactamente. Lograr cero emisiones reales en la industria requiere reinventar la eficiencia termodinámica desde la reacción química misma. Por mucho panel solar que pongas, si tu reactor gasta una barbaridad de energía en empujar gases por un lecho de arena, ¿estás tirando megavatios a la basura? estás desperdiciando energía física a lo tonto. Al usar la tecnología X3D, reduces la caída de presión drásticamente y exprimes al máximo la materia prima gracias a esa geometría. Atacas el problema desde el corazón del proceso, reduces la necesidad de energía desde la base. O sea, esta innovación microscópica viene a ser como el eslabón perdido en la lucha climática para industrias donde no basta con poner unos enchufes verdes. Eso es. Es una transformación alucinante que nace de los cimientos atómicos hacia arriba. Para hacer una recapitulación rápida de todo lo que hemos visto en el análisis, empezamos con el choque mental de usar impresión 3D a nivel industrial en Alemania. Pasar de la figurita de plástico al reactor químico, ¿sí? Luego desgranamos cómo estas geometrías perfectas rompen las reglas clásicas, manteniendo una estructura súper fuerte, pero eliminando la resistencia al paso de fluidos y ahorrando muchísima energía. Todo validado con la fábrica de ácido sulfúrico en China en 2025. Exacto.
con un aumento histórico del rendimiento. Y por último, vemos cómo una corporación gigantesca reorganiza a sus directivos y su producción en torno a estas estructuras minúsculas, porque son la clave matemática para conseguir un futuro sin emisiones. Y fíjate, para cerrar toda esta disección tan técnica, yo diría que hay una idea de fondo que da mucho en lo que pensar. A ver. Hemos hablado de ahorrar energía y mejorar el flujo dentro del reactor. Pero si miramos el panorama completo, las implicaciones son increíbles. Si ahora podemos imprimir el corazón de la reacción con una geometría matemática ideal, consiguiendo una eficiencia nunca vista, cabe preguntarse qué significa esto para el diseño físico de las fábricas del mañana. Es que da hasta vértigo intelectual imaginarlo. Piensa en esto. Si el corazón de la instalación no desperdicia ni espacio ni energía, ya no necesitas esas infraestructuras inmensas para bombear y presurizar. Adiós a los compresores tamaño rascacielos. Eso es. Las gigantescas plantas químicas kilométricas que conocemos hoy podrían empezar a encoger de tamaño drásticamente. O sea, existe la posibilidad real de producir lo mismo o más en la mitad o la cuarta parte del espacio físico actual. Increíble. Solo porque optimizas el diseño al milímetro. Optimizar lo más minúsculo podría transformar radicalmente nuestros paisajes industriales macroscópicos a nivel global. Es que resulta casi poético y cierra perfectamente nuestro análisis de hoy. O sea, esa tecnología de impresión 3D que todos asociamos con juguetes y prototipos puede ser la herramienta que termine encogiendo físicamente a los gigantes industriales más colosales del planeta. ¿Quién lo iba a decir, verdad? Desde luego. Y con esto concluimos este análisis a fondo. Ha sido un recorrido muy intenso pero esclarecedor por la física de fluidos, la ingeniería industrial y el futuro pragmático de la sostenibilidad. Y creo que queda clarísimo que los cambios más titánicos operan a escalas que ni siquiera vemos a simple vista. Exactamente. Gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos en esta inmersión para desgranar estas fuerzas invisibles. E invitamos, como siempre, a seguir cuestionando cada paradigma y observar con curiosidad estos avances microscópicos que, poquito a poco y sin hacer ruido, ya están reescribiendo el mañana.